Mil mensajes. Estamos en el número 779 que nos trae un mensaje que desde el mundo de la política, se pudiera decir, y de los sistemas de mando, los sistemas de gobierno, los sistemas de Estado, pueden verse también en la vida particular de todos y cada uno de nosotros. Estamos refiriéndonos a las personalidades dictatoriales. Es decir, cuando se habla de un dictador, cuando se habla de una dictadura, cuando se habla de estas dinámicas de poder en el ser humano, en el cual una personalidad, por lo general, una personalidad individual, ejerce tanto poder sobre el resto de los seres humanos que muchas veces, gran parte de ellas, casi todas, todas significan una ofensa a la capacidad de poder que tiene todo y cada uno de los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de personalidades dictatoriales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una personalidad que se impone a través de diferentes mecanismos. Generalmente hay una fuerza de coacción, de amenaza muy importante, que es el esquema básico, es decir, es y que se está como uno de los elementos, inclusive, uno de los elementos fundamentales de la credibilidad está la capacidad de coacción, esa capacidad de amenaza, esa capacidad de que si tú no haces lo que yo realmente quiero o lo que yo realmente deseo, poder, entonces tendrás las consecuencias. Y esto es una amenaza. Y cuando estas amenazas forman parte de esa personalidad, probablemente siempre individual, aunque se tenga un determinado sistema, y que no es únicamente político, porque podemos encontrarnos personalidades dictatoriales en cualquier ambiente. La pareja puede encontrar que la otra personalidad es dictatorial. La familia gran cantidad de veces lo hace. También lo puede sentir una familia, un grupo, una comuna o cualquier grupo humano hasta una sociedad completa. Entonces, en estas personalidades dictatoriales, el concepto del poder realmente es el fundamental, es el rasgo fundamental en el cual lucha y hace todo para siempre obtener, mantener, incrementar y optimizar el poder que tenga sobre los demás. Y que por supuesto será más dictador mientras menos le dé oportunidad a las otras personalidades individuales y colectivas para que ejerzan su poder. Cuando nos encontramos frente a una personalidad dictatorial, probablemente nos estamos enfrentando también a una gran cantidad de fallas de esta personalidad que ha logrado compensar de alguna manera sistemática o fortuita a través de la utilización del poder. Inclusive se puede vincular muchas veces, no siempre, a trastornos de personalidad que al impedir, al no tener control interno con los sentimientos de culpa y al imponerse a través de una gran fuerza, entonces va generando todo un halo, todo un esquema de poder, repito, de pareja, de familia, grupal, institucional, comunal, hasta societal, de gran poder, de absoluto poder. Entonces, bueno, queda en nuestras mentes por preguntarnos por qué sucede esta personalidad, por qué se dan estas personalidades, y cuando vemos en la historia o ha recibido una instrucción, que en el caso de los grandes dictadores que dejan y hacen y dejan a sus hijos o dejan a otra persona de absoluta confianza, que ha aprendido a ejercer el poder sin ningún límite, de los que tenemos la mayoría de la gente, a esas personas que por ausencia de poder en un momento determinado hacen que toda su vida sea para el logro, la consecución, el mantenimiento y el fortalecimiento y la optimización de ese poder sobre los demás. Y entonces vemos aquí muchos, casi todos los orígenes de las personalidades dictatoriales.
Igualmente, cuando nos preguntamos el para qué la personalidad dictatorial, probablemente encuentren miles de excusas y probablemente en cualquier disfunción, en un mal funcionamiento de la pareja, de la familia, de la comunidad, de la institución, de la sociedad, encuentra excusas. Entonces, para poner mano fuerte, como generalmente se habla, lo que es la mano de las personalidades dictatoriales, probablemente ese para qué está en compensar una ausencia de poder interno. ¿Por qué? ¿Y por qué digo yo esto tan arriesgado? Porque he visto en la mayoría de los casos de familia, de pareja, de análisis político, que cuando hay una personalidad dictatorial, en el fondo hay un victimario. Y ese victimario en el fondo está manejado por el miedo y no está manejado ni por la tristeza, no está manejado, aunque puede usar muchas veces su ira como mecanismo, no está manejado por la alegría, está manejado por el miedo a perder el poder. ¿Y qué hace? Que las trampas de las personalidades dictatoriales sean muy fuertes, porque en la misma medida en que transgreden los límites aceptados socialmente del poder, en esa misma medida van a después a ser evaluados. Cuando en ese momento, como ese poder humano no es un poder eterno, probablemente cuando comience a ser cuestionado y comience a dejar de tener poder, se va a volver una víctima. Y una víctima probablemente en las peores circunstancias, que inclusive lo pueden llevar a ser un sobreviviente o un superviviente. Y entonces nos preguntamos cómo se puede hacer la prevención de las personalidades dictatoriales que tanto daño le hacen a la pareja, a la familia, a las comunidades, a las instituciones, a las sociedades. Y entonces está en una enseñanza, y creo que aquí puedo ser muy novedoso proponerle que el poder sea una realmente una materia de estudio, porque resulta que algo tan importante como es el poder, y al cual he dedicado parte de mi vida al estudio del poder, resulta que no se aprende en ninguna parte. Se aprende técnicamente en politología, bueno, se aprende el poder político, en las escuelas gerenciales el poder gerencial, el poder social se va aprendiendo en determinados sitios, pero el poder, ese poder que tenemos como seres humanos, esa capacidad para hacer lo que queramos y no hacer lo que no queramos, que ese es el poder personal y que puede diferenciar un poder muy proactivo, muy equilibrado de un poder realmente, un poder rebelde. Y cuando nos damos cuenta que el poder social tiene la capacidad para prescribir o para prohibir en sus dos grandes extremos, entonces nos damos cuenta que qué importante sería que no le tuviésemos tanto miedo a la palabra poder y que la metiésemos en nuestros análisis de estudios, en los estudios inclusive de primaria, de secundaria, de universidades, de posgrado, porque realmente el poder es un área que realmente no encontramos, y esto lo decimos de manera muy honesta, no encontramos que hay la repercusión del poder, o es tan grande el poder que sentimos que no tenemos la metódica adecuada para enfrentarnos a un estudio sistemático del poder, o lo hemos parcializado mucho para no enfrentar ese bosque completo que significa ese poder, ese concepto tan importante como es el poder, y que permite entonces en sus perversiones que se generen personalidades dictatoriales, esas personas que entonces ejercen su poder, únicamente su poder es válido y neutralizan y no dejan que surjan otros poderes. Y este es lo que llamamos el poder dictatorial. Es un mensaje que realmente no, mi intención no es que sea político, mi intención es que sea general. Mi intención es que descubramos cuántas veces quienes se quejan de tener una personalidad dictatorial en un ambiente social, muchas veces, cuántas veces no son unos dictadores con su pareja, con su familia, con sus empresas, con sus empleados, con su gente, y que realmente entonces nos hace preguntarnos muchísimas cosas, si realmente es una lucha por el poder, realmente para poder tener ese poder dictatorial a un grado mayor, o es una lucha muy honesta
en el cual se quiere que la democracia como esquema básico de la aceptación del otro y de su poder sea importante. Esto es un número, repito, muy interesante, muy importante y lo dejamos aquí y usted reflexione sobre las personalidades dictatoriales que realmente resulta muy interesante. Los dejo con un cuadro aquí al fondo de Isa de Bris. Es un cuadro muy hermoso, es un cuadro de su época más difusa, más hermosísima, más hermosa, en donde hay gente, natura, y realmente es un cuadro muy interesante, muy importante y que nosotros apreciamos mucho, de Isa de Bris. Y lo dejo también con este pensamiento, y los dejo también con el pensamiento de buscar qué es una persona dictatorial. Si usted tiene algunos rasgos de dictatorialidad, y que trate de comprenderlos y manejarlos, adecuarlos y buscar un esquema mucho más democrático, mucho más de aceptación del otro y de sus poderes. Esto realmente los dejo con www.ventanadelarte.com, que es realmente un portal maravilloso que usted va a estar en contacto con este portal y se va a encantar. Ahí va a encontrar obras de grandes artistas venezolanos contemporáneos y probablemente les van a gustar mucho. Y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.